Muy bien, vamos a meditar esta mañana en la palabra de Dios. Espero que estés listo para el mensaje, para que el Señor venga, refresque tu vida, aclare tus pensamientos, siga hablando directamente a tu corazón. Si el Señor ve cosas allí que hay que quitar, déjalo que Él lo haga. No retengas aquello que no te sirve. Dile a Dios: Dios, límpiame, limpia mi corazón para que yo pueda servirte aún mejor. Y bueno, haciendo el resumen que normalmente compartimos cada domingo para que tú estés enfocado en lo que estamos, en nuestra segunda fase, que es la fase de la siembra. Primero somos terrenos donde las semillas fueron sembradas, la semilla de ser hijo, heredero, victorioso, perdonado, valioso y capaz. Ahora nos toca a nosotros ser la semilla. Para ser la semilla necesitamos hacer algunos pasos que son importantes. Dijimos que todo empieza con la renovación en la mente, con mejorar nuestra forma de hablar, con aprender a caminar, andar en el Espíritu. Y ahorita estamos estudiando, trabajando lo que es el imitar a Jesús. Recuerda que queremos imitar a Jesús en su carácter y en su conducta. Como hijos que somos, debemos imitar a nuestro Padre. Y bueno, eso no quita nuestra personalidad. Cada quien, de acuerdo con su personalidad, debe imitar el carácter de Jesús. Dijimos el domingo pasado que todo comienza con el carácter de amor. Dios es amor, y quisimos solamente trabajar dos características del amor de Dios: uno, que es sacrificial, y dos, que es desinteresado. Por cierto, que pusimos ahí algunas tareas, algunas cosas prácticas para hacer. ¿Cómo te fue? Cuéntame en los comentarios. Ponme allí: pastor, yo no vi tanta televisión esta semana y pude dedicarlo a la familia. Yo no estuve metido tanto en las redes sociales. Pude ayudar a mi mamá en los quehaceres del hogar sin que ella me lo tuviera que decir, etcétera, etcétera. Coméntame cómo te fue esta semana mostrando amor sacrificial. Hoy vamos a ver una segunda característica del carácter de Jesús que vale la pena notar, que vale la pena destacar y imitarla. Hay que imitarla. Recuerda que queremos ser como Jesús. Y esta característica que voy a mencionar es la humildad. Mira por qué es importante. Primero quiero hablarte de Jesús como el ejemplo de humildad. En Mateo 11:29, Jesús se definió a sí mismo como una persona humilde. Él dijo: aprendan de mí, que soy humilde y manso. ¿Cómo te defines tú? Cuando alguien te pregunta, ¿cómo te definirías? Normalmente nunca usamos esta cualidad de carácter. Nos gusta decir: bueno, yo soy competitivo, me gusta la competencia, yo soy un ganador, o yo soy una persona amistosa, amigable. Nos gustan otras cualidades de carácter con las cuales identificarnos. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. No dijo: aprendan de mí, que soy amiguero, aprendan de mí, que soy bien trabajador, aprendan de mí, que soy competitivo. Él dijo: soy humilde. Y no solo lo dijo, no solo se definió, sino que Él actuó de esa manera. Lo puedes ver en la Biblia en muchos pasajes, pero yo quiero decirte que la humildad fue el rasgo distintivo del ministerio de Jesús. Muchas ocasiones Jesús tuvo para autoexaltarse, para autoproclamarse como rey. Oportunidades no le faltaron para sacar a relucir el orgullo, pero Jesús siempre se mantuvo en un perfil bajo, en un perfil estable, en un perfil enfocado en la misión que el Padre le había encomendado. Mira, vemos a Jesús sirviendo de manera humilde en Juan 13. ¿Recuerdas cuando entran a aquel aposento para celebrar la comunión, para celebrar la Pascua?
Y Jesús, en un momento dado, cuando ya estaban allí, todos reunidos, Él toma aquella vasija, aquella toalla, y empieza a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Ese era un acto de humildad. Jesús no solo se definió como humilde, sino que lo manifestó en su servicio a otros, y lo hacía con humildad. Recordarás que esa tarea se le encargaba al siervo de menor rango en una casa, porque era algo que nadie quería hacer. Nadie quiere andar en los pies de los demás, y menos cuando esos pies están sucios. Nadie quería estarle lavando los pies a ninguna persona. Por eso le decían al criado del más bajo rango en la casa: a ti te toca hacer esa tarea. Los demás se encargan de servir la mesa, otro se encarga de administrar el dinero, otro se encarga de la limpieza de la casa, pero de lavar los pies te toca a ti porque eres el de menor jerarquía. Jesús les está enseñando a sus discípulos la humildad de manera práctica. El servicio de Jesús siempre fue así. Él mismo dijo esta frase: yo no vine para ser servido, vine para servir. Así que cuando hablamos de ejemplo de humildad, Jesús es el mejor. Así se definió, y también así fue la característica distintiva de su servicio. Pero también Jesús enseñó sobre esta verdad. Uno de sus sermones más famosos es el Sermón del Monte, y en Mateo 5, verso 3, Jesús dice: muy felices, muy dichosos son los pobres en espíritu. Este pobre en espíritu, este concepto es lo mismo que ser humilde. Muy felices son los pobres en espíritu. Una persona que es pobre en espíritu reconoce su bancarrota para ser autosuficiente. No puede dirigirse a sí mismo y necesita que alguien más le ayude. Dice Jesús que los pobres en espíritu son aquellos a los cuales les pertenece el reino de los cielos. Son los que son humildes y que aceptan la necesidad de un Salvador. Son los que pueden recibir el reino de los cielos. Así que Jesús se definió como humilde, sirvió con humildad, enseñó sobre la humildad en varios de sus sermones y en varias de sus parábolas, pero también se condujo durante todo su ministerio con humildad. Mira, te voy a mencionar 4 eventos desde la llegada de Jesús a la tierra hasta cuando Él murió, y te vas a encontrar que hay rasgos de humildad. Por ejemplo, ¿dónde nació Jesús? Sabemos que en Belén. Belén era una aldea pequeñita. ¿Por qué no nació en Jerusalén? Jerusalén era la gran capital, era el lugar donde nacen los reyes, pero Jesús escogió nacer en la aldea de Belén. ¿En qué lugar de Belén, en qué lugar específico nació Jesús? En un pesebre rodeado de animales. Un lugar humilde, no era un lugar apropiado para un nacimiento. Allí vino a nacer el Rey de Reyes y el Creador del universo. Cuando Jesús vivió, después de que creció, después de su nacimiento, encontramos que Él no estuvo en una familia acomodada, en una familia rica, que aprendió el oficio de carpintero con su papá, lo cual era algo humilde. Y también vemos que cuando Él estaba ministrando, cuando inició su ministerio, Él le decía a la gente que las zorras tenían cuevas, que las personas tenían donde recostar la cabeza, pero el Hijo del Hombre, Él ni siquiera tenía un lugar donde poner su cabeza. Así que Jesús vivió un ministerio también en humildad. Vemos que mujeres eran las que sostenían el ministerio con sus ofrendas. Cuando Jesús ministraba a las personas que venían a Él, ya fueran funcionarios romanos, si fueran líderes religiosos o si fueran personas pobres o leprosos, Jesús siempre les decía a estas personas: no le digan a nadie, no le digan a nadie, manténganlo en secreto, no lo divulguen. ¿Por qué? Porque eso iba a crear una presión política, de tal manera que la gente, como muchas veces pasó, querían proclamar a Jesús
como su rey, para que él levantara una revolución en contra del imperio romano. Jesús mantuvo ese perfil bajo, esa humildad. Cuando Jesús murió allí en su oración en Getsemaní, antes de ir a la cruz, Jesús le dice al Padre también con humildad: Señor, ¿no hay otra manera de hacer esto? ¿No hay otra manera de redimir al mundo? No se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Si es posible, decía Jesús, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero. Eso es ser humilde, y por eso Jesús es digno de imitar. Si nosotros queremos ser una buena semilla que traiga bendición a las personas que nos rodeen, vamos a tener que empezar a trabajar en este rasgo de cualidad llamado humildad, porque la verdad nos cuesta trabajo a todos. La gran mayoría tenemos áreas ocultas, áreas secretas, donde somos bastante orgullosos. Algunos de nuestros chicos les gusta quizás presumir de sus buenas calificaciones, de sus logros en la escuela. Hay que empezar a mantener un perfil bajo y darle la gloria a aquel que lo merece. A algunos les gusta ostentar de sus buenas ganancias en su trabajo y compran carros del año y compran cosas para su casa, y no para mantener un perfil bajo, sino para presumirlo. Quizás necesitamos bajarnos al nivel de Dios, y ese nivel de Dios es un perfil humilde. Y ahorita vamos a explicar en qué consiste la humildad según la Biblia, para que no haya malos entendidos ni que se confundan. Pero sí quiero animarte a que tú le digas a Dios: Dios, pon en mí el mismo sentir que Jesús. Mira, dice Filipenses, que lo leímos la semana pasada, en Filipenses capítulo 2, hace mención de Jesús, donde dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí ya van dos humillaciones. Jesús, siendo Dios, se despojó de esos atributos para venir a la tierra. No peleó por mantenerse en la misma condición. Y luego dice que viniendo a la tierra, no vino como un rey, no vino como un gran político, no vino como un gran gobernante. Dice que tomó forma de siervo. Van dos. Luego dice en el verso 7: hecho semejante a los hombres. No vino como un extraterrestre, no vino con otra naturaleza, vino como nosotros. Algunas ocasiones se me hace increíble pensar que Dios vino a este mundo y también tenía que ir al baño como yo, que también le cambiaron sus pañales porque hizo sus necesidades ahí en los pañales, que también tuvo hambre, se hizo hombre. Ahí va la tercera humillación. Pero luego dice que estando en la condición de hombre todavía se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso tú sabes el resultado de Filipenses capítulo 2. La Biblia dice que aquel que se humilla, entonces es exaltado. Y aquel que se exalta, entonces Dios se encarga de humillarlo. Por eso dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Como Jesús se humilló hasta lo más bajo, entonces Dios lo exaltó hasta lo más alto. Así tenemos nosotros que tener en mente que en este paso por esta tierra debemos ser una semilla. Para ser buena semilla debemos ser humildes. Humildes, ¿en qué aspecto? Vamos a ver 4 aspectos que nos van a ayudar a comprender mejor la humildad desde el punto de vista cristiano. Vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 5. Y el verso 5 y verso 6 dice de la siguiente manera: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Revístanse ¿de qué dice? De humildad. ¿Por qué?
porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? ¿Ya te fijaste? Para que Él te exalte cuando llegue el momento oportuno. Humildad significa someterse, pero no significa arrastrarse. A veces pensamos que por ser humildes tenemos que dejar que las personas nos pasen por encima, nos pisoteen. Tampoco humildad quiere decir que me menosprecie a mí mismo de tal manera que ande de rogón, de arrastrado, como decimos a veces comúnmente. Humildad sí quiere decir que aún sabiendo quién soy y del valor que tengo, decido voluntariamente someterme a mis autoridades en la iglesia, como dice este ejemplo, que los más jóvenes estén sujetos a los ancianos de la iglesia. No se refiere a la edad, sino se refiere al liderazgo. Sométanse a los ancianos. Que si tienes a un líder de ministerio, te sujetes a él. Que si tienes a tu líder de dinamita, te sujetes a él. Ese sujetarse, ese sometimiento es voluntario y no quiere decir que tú seas menos que el líder. Quiere decir que respetas la posición que Dios le ha dado en la iglesia para conducirte, para guiarte, y tú decides ponerte bajo su autoridad. Esto es algo que hacemos voluntariamente y es un rasgo de humildad. Es un rasgo de humildad. Dios no deja a nadie sin tener una cabeza, alguien que lo esté dirigiendo, que lo esté confrontando, que le esté pidiendo cuentas. No existe la persona que se pueda gobernar él solo. Todos tenemos figuras de autoridad en distintos ambientes. En el trabajo tienes a tu jefe, a tu supervisor. En la iglesia tienes al pastor, al líder de dinamita. En el hogar tienes a tus padres. En la escuela tienes a tus maestros. Donde quiera que vayas, va a haber una figura de autoridad sobre ti. Y hay que someternos. Eso es ser humilde. Eso no quiere decir que voy a dejar que esas autoridades pasen por encima de mí. Porque hay otro rasgo, otra cualidad, eso no lo vamos a ver, que se llama dignidad. Y acuérdate que ya vimos que el Señor nos ha hecho valiosos. ¿Queda claro? Nos sometemos voluntariamente en humildad a nuestras autoridades, y eso nos lo enseña este pasaje de Pedro. Ahí también en Pedro, en la primera carta, pero en el capítulo 3, verso 3 y 4, dice, hablando del matrimonio y de las relaciones matrimoniales, hablándole a las mujeres, pero lo vamos a extender también al ser humano en general. Dice que su vestido de las mujeres no sea el externo, con peinados ostentosos, de adornos de oro o con vestidos lujosos. Más bien enfóquense en ataviarse internamente. ¿Qué significa esto? Que allí en su corazón ustedes se hermoseen con el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Humildad quiere decir que somos personas afables y apacibles, tranquilos. Pero eso no quiere decir, obviamente, porque siempre va a haber el extremo, que seamos pasivos, mudos, que nunca hagamos nada, que nunca alcemos la voz, que nunca reclamemos nada. Eso no quiere decir humildad. Humildad quiere decir que somos personas que nos conducimos en la vida guiados por un espíritu afable y apacible. ¿Qué es apacible? Apacible es, bueno, para mí que nací en un puerto y que tengo el mar como referencia, yo conozco el mar cuando está embravecido, cuando hay un norte en Veracruz, cuando hay un viento fuerte y se hacen las olas y el mar está revuelto, picado, le llamamos, y hasta ponen banderas para evitar que nades en ciertas zonas porque es peligroso. Pero también me ha tocado caminar por el bulevar de Veracruz cuando apenas está amaneciendo, cuando apenas el sol está saliendo y el mar parece un piso de cristal.
está totalmente relajado, tranquilo, apacible, está en paz. Y entonces qué bonito es disfrutar, correr o caminar cuando el mar está en esa situación. Todas las personas, incluyéndome a mí, que soy un pastor, tenemos esa parte bipolar a veces en nuestro comportamiento. Hay gente que nos conoce como personas apacibles, dice, ay, es que el pastor es bien apacible, bien a todo dar, bien tranquilo. Bueno, quizás esa es la imagen, la figura, el temperamento o el comportamiento que le he mostrado a algunos. Pero pregúntale a otros, quizás en la familia, van a decir, ay, bueno, es que yo lo conozco cuando está enojado. Yo sí lo he visto como cuando se enfurece. No es como tú lo tienes en tu mente. Entonces tenemos que aprender a conducirnos en la vida con humildad, pero sin dejar de ser personas que alcen su voz cuando es necesario. Mira, el mejor ejemplo de todos estos siempre es Jesús. Jesús era una persona tranquila. Él disfrutaba del fruto del Espíritu, de la paz. No andaba buscando pleitos. Pero mira, cuando hubo necesidad de alzar la voz, cuando hubo necesidad de mostrar celo por la casa del Señor, por su obra, Jesús no dudó en tomar un látigo, en volcar las mesas de aquellos cambistas, en alzar su voz contra los fariseos y en decirles sus verdades. Eso no le quita humildad a Jesús, eso nos muestra el verdadero sentido de la humildad. Encontramos a un Jesús que se sometió, como decía el punto 1, en todo a la voluntad de su Padre. Siendo igual a Dios, Él escogió ponerse a las órdenes del Padre. Tercer rasgo de la humildad, o tercer aspecto de la humildad que debemos reconocer, es que humildad significa ministrar a otros. Vamos a ver qué dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que cada quien piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mira, humildad significa reconocer que Dios me ha dado dones, talentos y habilidades, pero en vez de usar esos dones, talentos y habilidades para llamar la atención hacia mí mismo, los estoy poniendo al servicio de los demás. Y esto tiene que ver con la característica del amor que decía desinteresado. Van de la mano. Yo no voy a usar los dones y talentos que Dios me dio para presumir de mi persona, ni para explotarlos a beneficio mío. La idea por la cual Dios ha ministrado sobre cada cristiano, sobre cada hijo suyo, dones y talentos y habilidades, es para que los pongan al servicio de los demás. Por eso debemos aprender a tener un concepto equilibrado de nosotros, ni muy alto que nos vayamos a la estratosfera y nos creamos la divina garza, ni tampoco tan bajo que nos haga sentir como gusanos que estamos arrastrándonos todo el tiempo. Debemos tener un concepto equilibrado, y esto se llama una autoestima sana. Primera de Pedro, otra vez vamos con Pedro, en el capítulo 4, versículo 11, dice que cada uno, según el don que ha recibido, lo ministre a los demás. Tú muestras humildad desde el punto de vista cristiano cuando tú le dices a Dios: Dios, gracias por darme el don de presidir, gracias por darme la habilidad para tocar un instrumento, gracias por darme el talento para poder cantar, gracias por ayudarme, Señor, con el conocimiento para entender las situaciones tecnológicas. Todo eso que tengo lo pongo a tu servicio para que los demás se beneficien de ese don, de ese talento y de esa habilidad o de ese conocimiento. Eso es ser humilde, hermano. Eso es ser humilde. Por último, el cuarto rasgo, el cuarto aspecto de la humildad nos habla de una dependencia total
en Dios. Humildad significa depender de Dios. Te mencionaba que en el Sermón del Monte Jesús dijo: los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu, una persona humilde, es aquel que reconoce que necesita de otro para ser salvo. Las personas que hasta el día de hoy no son salvas, ¿sabes por qué no lo son? Porque son orgullosas. Esas personas, en el fondo, lo que están manifestando es su orgullo. Ellos dicen: yo no necesito que nadie me salve porque yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Yo no soy una mala persona, así que yo no necesito que Jesús me salve. En una ocasión, ministrando, alguien me dijo: yo no le pedí a Jesús que fuera a una cruz, así que no le debo nada. Ni Él me debe a mí, ni yo a Él. Yo no se lo pedí, Él lo hizo. Y si lo hizo, Él sabía por qué lo hacía. Pareciera una respuesta muy humilde, pero en realidad esconde un negro orgullo, un oscuro orgullo en el fondo de su corazón. Humildad significa depender de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice: el Señor da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Te fijas que esta frase también la leímos en Pedro? También esta frase está en Proverbios. El Señor lo menciona una y otra vez, que Él aborrece, Él resiste, Él no quiere nada con los soberbios y orgullosos, pero a los humildes les da gracia, les da salvación. Verso 7: sométanse pues a Dios, dependan de Dios en todo, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Si hay pecado, limpien sus manos, y si son de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Verso 10: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Jesús es nuestro mejor ejemplo de humildad. Efesios 5, 1 y 2 dice que imitemos la conducta de Jesús, que nos parezcamos a Cristo. Ya vimos que hay que parecernos a Él en amor, ahora empecemos a parecernos a Él en humildad. ¿Cómo? Sometiéndonos a nuestras autoridades. Hijos, obedezcan a sus padres. Hermanos, no den lata ahí en sus trabajos, no sean de esos empleados molestos, fregones, que nomás le están dando lata ahí a sus jefes. Sométanse con gusto, con alegría, porque de esa manera agradan al Señor. Sean humildes, mostrando un espíritu apacible, que la paz de Dios se refleje en donde quiera que ustedes estén, que la gente diga: uy, qué gusto estar con esta persona, qué gusto que me toque de compañero de línea, qué gusto que me toque en mi equipo de trabajo, qué gusto que se siente junto a mí en la escuela, qué gusto que sea mi líder, porque esa persona despide paz. Uno está tranquilo y relajado a su lado. Recuerda, sé como Jesús, humilde, dando tu don al servicio de los demás. Regala tus talentos, ofrécelos con generosidad. No seas tacaño, no escatimes la bendición que puede ser para las personas a tu alrededor. Y número 4, cada día dile al Señor: Señor, yo dependo de ti, me humillo bajo tu poderosa mano, me acerco a ti, me someto a ti, resisto al diablo y dejo que tú te encargues de exaltarme cuando llegue el momento. Yo voy a dedicarme a depender de ti. ¿Por qué necesitamos la humildad? Este mundo es un mundo orgulloso. Conforme el tiempo de la llegada de Jesús se va acercando cada vez más, déjame decirte que esto va a ir empeorando. El hombre en su carácter
no tiene como cualidad, el hombre caído no tiene como cualidad la humildad. Al contrario, el orgullo es su máximo valor. El exaltarse en este mundo, el ser soberbio, el ser altanero. Y eso va a ir aumentando día con día, año con año, hasta que el Señor regrese. Por eso es tan importante que nosotros, su remanente, su iglesia, su pueblo, mostremos la otra cara del orgullo y seamos humildes como Jesús lo hizo. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, es nuestro motivador más grande, y espero que tú puedas empezar a trabajar en esta cualidad de carácter tan necesaria en nuestros tiempos, tan necesaria que la iglesia la manifieste. Oremos al Señor. ¿Tú quieres imitar a Jesús? ¿Quieres ser un mimo que representa la realidad que estás viviendo? Recuerda, amor número 1 y humildad número 2. Dios, en esta mañana agradecemos tanto tu palabra, agradecemos la bendición que es ella para nosotros, porque cada vez que la abrimos, cada vez que la meditamos, aprendemos. Ella nos enseña, nos habla, porque eres tú mismo hablándonos. La Biblia es tu palabra. Señor, la gente malinterpreta la humildad y piensa que ser humilde es sobajarse, es arrastrarse, es no tener voz, es quedarse callado todo el tiempo, es soportar que otros pasen por encima de mí. Y eso no es lo que tú enseñaste, Jesús. Cuando había necesidad de alzar la voz, la alzaste. Cuando había que actuar, actuaste. Cuando había que decir o refutar, lo hiciste. Pero siempre, Señor, sometiéndote al Padre, siempre en un espíritu apacible, siempre anteponiendo a los demás por encima de ti, siempre regalando tus dones y tus talentos para los demás, y siempre dependiendo de Dios en todo. Por eso hoy estás sentado a la diestra, por eso hoy estás en lo más alto, por eso hoy eres exaltado, por eso tu nombre hoy es sobre todo nombre. Porque así como fue tu humillación, así también lo es tu exaltación. Y nosotros queremos seguir tu ejemplo, Señor. Yo quiero seguirlo. Yo quiero, Padre, que tú quites de mí esos rasgos de orgullo y de soberbia que no deben caber en el corazón, ni en la mente, ni en la boca de un hijo de Dios. Empieza conmigo, Señor. Empieza a trabajar en mi carácter. Dame el carácter de Jesús. Dame el ánimo de imitarlo. Que los primeros que se den cuenta de esos cambios sean aquí en mi hogar, con mi familia. Y de ahí, Señor, pueda trascender hacia otros ámbitos en los que me muevo, como pastor en la iglesia, en la comunidad, con otros pastores, con amigos, con los no creyentes. Hay tarea que hacer, Señor. Ya llevamos 2 cualidades tuyas dignas de imitar. Queremos que nos sigas ayudando a ser amor como tú y a ser humildes como tú. En el nombre de Jesús pido tu bendición, Señor, para aquellos que escucharon este sermón, este mensaje. También motívales, Señor. Ayúdanos a tener el concepto correcto de nosotros mismos. No más, pero no menos. En el nombre de Jesús. Amén.